cuando predica el pastor Jamer, cuando predico yo, pastor Jamer. Y ha sido una bendición, créame. Y sé que lo que viene de aquí en adelante es mucho mejor. Y hoy quiero, como personas influyentes, quiero hablar de un tema bien precioso porque quiero que hoy salgamos de muchas dudas. Porque quiero que usted esté consciente de que hoy el Señor nos quiere hablar puntualmente sobre algo muy importante y valioso que debe ser entendido como la Biblia lo enseña. Por cierto, envié a cada persona su recordatorio de que empezamos mañana nuestro devocional con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a trabajar del capítulo 1 al capítulo 3, contestando cada pregunta de las que les dejé. Y yo sé que Dios nos va a hablar poderosamente. Hoy quiero hablarle bajo el tema el bautismo en agua y su verdad para el cristiano. El bautismo en agua y su verdad para el cristiano. Y quiero hoy que usted esté muy atento porque la meta que tengo yo y que Dios ha puesto en mi corazón es que usted entienda y usted comprenda lo que realmente es el bautismo y lo que el Señor quiere, porque personalmente a veces me angustia cuando la gente viene a buscarme a decir, pastor, pero es que yo me quisiera bautizar, pero... Y yo quiero hoy hablarles a ustedes desde el punto de vista bíblico, lo que la Biblia me enseña, lo que la Biblia me dice, para que usted sea consciente de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, lo invito a que abra su Biblia, por favor, en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Y vamos a leer verso 15 y verso 16. Y pónganle mucho cuidado a esta forma en que vamos a que dice la palabra ahí, Marcos 15, 15 y 16. No, entonces di mala cita. No, creo que es Marcos 16, 15, si no me equivoco, por favor. Tal vez la hice mal. Es Marcos 16, 15 y 16. Cuando la puse acá, la puse mal. ¿Sí es Marcos? Ese sí es. Gloria al Señor, alabado sea su nombre, para Él toda la alabanza. Marcos 16, 15 y 16. Dice así la palabra del Señor, escúcheme. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda ¿qué? Pero volvamos a repetir. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio ¿a qué? A toda criatura. Verso 16. El que creyere, dice, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Volvamos a ver. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y quiero que usted mire muy bien esto, porque lamentablemente ahí fallamos muchos, y aún lo digo con autoridad, aún muchos pastores fallamos en esto. Comenzamos haciendo las siguientes preguntas, y yo quiero comenzar haciendo estas preguntas que me impactan. ¿El bautismo de hoy tendrá las mismas implicaciones que el bautismo que hizo la iglesia del primer siglo? Es una pregunta interesante, si el bautismo de hoy tendrá las mismas implicaciones del bautismo de esa época. Segunda pregunta, ¿el bautismo de hoy tiene la misma validez que el bautismo realizado por la iglesia primitiva, que llaman primitiva o del primer siglo? Eso también es interesante. Y la tercera pregunta es, ¿el bautismo en agua va de la mano con el creer en Jesucristo y recibirlo en nuestro corazón? Son tres preguntas muy importantes que nosotros las tenemos muy en claro. Y cuando yo preparo estos temas y cuando yo me pongo a mirar estos temas y me hago estas preguntas, entonces el problema es que me salen otras más. Me salen otras más. Y hoy quiero que usted entienda esas otras preguntas porque es lo que queremos resolver en este día. Y la otra pregunta es, ¿será que estamos leyendo los pasajes sobre el bautismo mal?
¿O será que estamos entendiendo esos pasajes mal? ¿O será que no los estamos enseñando bien? Porque esas son las tres corrientes que nosotros tenemos que tener pendiente cuando enseñamos algo. O la gente coge un pasaje y lo entiende mal, o coge un pasaje y lo lee mal, o lamentablemente cuando nos explican un pasaje nos los explican mal. Y yo observo lo que hoy ocurre con las personas que reciben a Cristo y cómo les cuesta tanto bautizarse. O sea, reciben a Cristo, pero les cuesta muchísimo bautizarse. Entonces hay una pregunta que hoy la vamos a resolver y que usted y yo la vamos a mirar en la palabra, porque esto lo deja a uno muy pensativo. Porque una persona me dice que recibe a Cristo, pero le cuesta tanto bajar a las aguas. Y veo que al compararlo con la iglesia del primer siglo no era así. Era totalmente diferente. Entonces yo no puedo creer que el bautismo de antes era muy diferente al bautismo de ahora. Jesucristo y sus apóstoles le daban una, y lo digo así, súper, hiper, mega, recontra, ultra importancia al hecho de bajar a las aguas. Le daba una importancia bien tremenda a que bajaran las aguas luego de haber recibido, o mejor, de que Jesús nos haya aceptado. Luego de que Jesús nos haya aceptado realmente, entonces lo primero que ellos se inquietaban era por eso. Le hacían un énfasis tremendo. Ahora, creo que uno de los problemas para que esto esté sucediendo, es que a lo mejor estamos leyendo los pasajes que mandan bautizarse, los estamos leyendo mal. Y eso puede ser una de las razones tal vez que esté pasando. Y aún lo digo con autoridad porque lo he escuchado, como decía un amigo, estos oídos que se los ha de comer la tierra y los gusanos. Han escuchado esto, que muchos de los pastores, cuando han enseñado la palabra, como que el pasaje lo leen muy mal. Y yo quiero aclarar para todos los que me estén mirando, porque sé que hay pastores que me están mirando, yo no estoy diciendo que yo soy el pastor ultra. Pero sí quiero decirle que es importante, que es lo que yo más hago, observar muy bien un pasaje, leerlo muy bien, mirar dónde está la coma, mirar dónde está el punto, mirar lo que dice. Porque yo tuve un error hace muchos años que me costó la burla de mucha gente, aunque el mensaje fue poderoso. Y créame que es así, porque para los que de pronto no saben y para los que de pronto nos miran a través de la internet, yo un día hablando, dije que Elías había encontrado a Eliseo orando. Y me fajé un tremendo mensaje con esa palabra. Y resulta que la Biblia decía es que Elías se encontró a Eliseo arando. Y escúcheme, no sé si por vergüenza o todo el mundo estaba metido en el cuento, pero ese mensaje salió poderoso. Pero ahí es donde uno se da cuenta que uno puede cometer un error bien tremendo y cambiar el mensaje. Y aún hoy observo cómo, y lo voy a decir, cómo creo que muchos están leyendo este pasaje con que de pronto iniciamos. Escuche cómo creo que lo están leyendo este pasaje con que iniciamos. Dice el verso 15, yo creo que lo estamos leyendo el 15 y 16 así. Id por todo el mundo, y quiero que por favor que lo coloquen ahí para que usted mire lo que yo estoy leyendo y mire lo que dice el original. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Hasta ahí está igual? Hasta ahí está igual. Verso 16. El que creyere y fuere salvo será bautizado. Y es ahí donde nosotros estamos fallando. El que creyere y fuere salvo será bautizado. ¿Cómo dice en el original? El que creyere y fuere bautizado. Y esto usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho. Porque si lo leemos de la manera en que yo le estoy diciendo a usted que lo están leyendo mal,
se estaría diciendo que al leer este pasaje, como yo lo pienso, que lo están leyendo, lo que se diría es que algunos hacen la oración de fe y deben esperar hasta que den un testimonio, aunque la gente valide, aunque hagan el curso bautismal, para poder bajar a las aguas. Si lo leemos de la manera en que yo le estoy diciendo que lo debemos, que lo lee mucha gente. Pero si lo leemos de la manera en que está escrito en la palabra, es otra manera totalmente diferente de hacerlo. Y lamentablemente esto que yo le estoy diciendo, la iglesia del primer siglo lo entendió muy bien. La iglesia del primer siglo lo comprendió perfecto cómo era. Y yo hoy le voy a mostrar a usted, sencillamente, no me voy a demorar porque tenemos otra cosa también supremamente importante con relación a esto, porque le voy a mostrar 9 pasajes. 9 pasajes para que usted y yo veamos lo que ocurrió realmente en ese tiempo de la iglesia del primer siglo. Primer pasaje, Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos capítulo 2, verso 41. Y voy a hacer el énfasis donde lo debo hacer. Hechos 2, 41. Dice Hechos 2, 41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron, ¿cómo? Dígalo conmigo, bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese fue el momento donde predicó Pedro y se convirtieron 3,000 personas luego de Pentecostés. Pero ¿cómo dice? Dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice? Fueron bautizados. Segundo texto, Hechos capítulo 8, verso 12. Hechos capítulo 8, verso 12. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué dice? Se bautizaban hombres y mujeres. Y esto fue cuando se estaba hablando de los que aceptaron en una población que se llamaba Samaria. Ahí dice, vuelvo a repetir, dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Otro pasaje, Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 36 al 38. Dice así la palabra del Señor. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizaron. Eso fue, ya ustedes lo miran ahí, con este personaje importante. Era eunuco, pero era un personaje suprema de importancia. Cuarto texto, Hechos capítulo 9, versos 17 y 18. Hechos 9, 17 y 18. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahí están hablando ¿de quién? Del apóstol Pablo. Quinto texto, Hechos 10, 47 y 48. Hechos 10, 47 y 48. Dice así la palabra del Señor. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días con ellos. Esto fue la famosísima historia de Cornelio y sus amigos. Hechos capítulo 10.
Sexto pasaje. Hechos 16. Hechos 16, 14 y 15. Dice así la palabra. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entraré en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dice, ¿y cuando fue qué? Bautizada. Esta mujer era una vendedora de una sustancia llamada púrpura, que era una sustancia que se utilizaba para teñir la capa de los príncipes y de los reyes. Y ella los vendía, o sea que no era cualquier persona, era una negociante. Que a veces la gente dice, pero es que en la Biblia no se habla de mujeres que... No, claro, claro que sí, se les tiene en cuenta. Séptimo, no, es que ahí dice, es que me atacan a veces que la Biblia no dice eso. Séptimo, Hechos de los Apóstoles 16, 30 y 33. Hechos 16, 30 y 33. O al 33 mejor. Dice así la palabra del Señor. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con los suyos. Estaban hablando del carcelero que se bautizó con su familia y más o menos hacia la medianoche. Lógico, me imagino que estaba de pronto en verano. Octava cita. Hechos capítulo 18, verso 8. Y solamente escogí 9 para que usted viera que yo pienso en su tiempo. Hechos capítulo 18, verso 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. O sea, el principal, o sea, el pastor de la sinagoga como tal, aceptó a Cristo con los de su casa y fue inmediatamente ¿qué? Bautizado con esos creyentes en Corinto, están hablando acá. Y el último pasaje que quiero hablarles es en Hechos 19, verso 5. Hechos 19, verso 5. Y dice así la palabra del Señor. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí están hablando a los discípulos en Éfeso. Ahora, solo hay un pasaje en la palabra que usted lo sabe, en donde aparece una persona que cree en Jesús, acepta a Jesús, pero no lo bautizan. Solo hay un pasaje donde hay eso. Y eso está en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, verso 39 al 43. Es el único pasaje donde realmente el Señor le dice a una persona que irá con él al cielo y no necesitó bautizarse. Dice Lucas 23, 39 al 43, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta fue una palabra que se la dio ¿a quién? Al ladrón. Y esto debido a la condición. Jesús y el ladrón estaban colgados, estaban ahí en el madero. Jesús no le iba a decir, espéreme, descuelgo y lo descuelgo a usted, voy y lo bautizo y lo vuelvo a colgar.
Pero lo que yo quiero es que usted también se dé cuenta la enorme revelación, la super, hiper, mega, recontra, ultra revelación que recibió ese ladrón por parte del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted y yo estamos en una barca en alta mar, los dos. Estamos ya con hambre, estamos con sed, estamos vueltos, pero los dos estamos en alta mar en esa barca. Y entonces inmediatamente yo le digo a usted, ¿sabes qué? Cuando tú llegues, escúchame, cuando tú llegues a la playa, envía por mí y me socorres. Eso es lo que le estaba diciendo. Cuando tú llegues a la playa, pues si los dos estaban en la misma condición, ¿cómo entendió este hombre que el que estaba a su lado era el Salvador? Una revelación del Espíritu Santo se llegó en ese momento. Pero es para que usted entienda, esa revelación fue algo máximo. Y es la que nosotros le pedimos a Dios que llegue a cada persona para que lo entienda. Los dos en la barca y decirle, es absurdo decirle a otra persona, cuando usted llegue a la playa. Uno puede decir, es que se bota nadando. Olvídese. Es una revelación tremenda que Dios le entregó. Ahora, miremos esto que es importante. En Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28. Dice, por tanto id y haced discípulos, Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, por tanto haced ¿qué? A todas las ¿qué? Y después dice ¿qué? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero pareciera que la gente leyera de esta manera, escúcheme, pareciera que la gente leyera de esta manera. Id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y una vez que las guarden, entonces bautícenle. ¿Por qué yo digo esto? Porque es el caso de muchas de las iglesias, con respeto lo digo, pero en eso difiero, por la cantidad de impedimentos que se le coloca a una persona para bajar a las aguas. Porque de pronto una persona quiere bajar a las aguas, pero lo primero que le dicen, espérese un momentico, usted tiene que hacer un curso que son 6 meses, luego esos meses se alargó a 8 meses, y luego los 8 meses se alargó a 1 año, y ya cuando la persona quería bajar a las aguas, ya se fue hasta de la iglesia. Y yo no estoy diciendo que no hay que enseñarle, claro, pero dice primero bautice y después le enseña. Si la persona creyó de todo corazón, si aceptó a Cristo de todo corazón, si realmente Cristo llegó a él y entró y penetró, se arrepintió de sus pecados, de su vida, etc. Por eso el eunuco le decía, ¿qué impide? Hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y lo primero que le dijo Felipe, ¿tú crees que Jesucristo? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que vino a salvarme. Yo creo que vino a morir en la cruz del Calvario por mí. Luego, si tú crees eso, entonces, ¿qué impide que yo baje a las aguas? Y ese es el problema. Pero es que resulta que ellos viven en unión libre. ¿Y qué impide? Es una convicción personal. Pero es que, pastor, esa persona todavía fuma mucho. ¿Y usted cree que toda esa gente que se congregó ahí, que recibió a Cristo, esos 3,000, no había personas con sus problemas? Yo un día di un testimonio, no sé si fue aquí en el discipulado de una abuela de nosotros, una abuelita ahí que iba a la iglesia, donde fumaba y antes de llegar a la iglesia, y fume. Y ella decía, pastor, yo no me bautizo. Pero ¿por qué no te bautizas? No, porque mire, es que yo fumo. Mire, órele al Señor esta noche. Nosotros salimos mañana para bautizos. Órele al Señor esta noche.
Yo allá en el lugar donde nos reunimos para bautizar, doy esta enseñanza también. O una muy parecida a esta. Y ese es el curso que yo hago. Hacerle ver a la gente la verdad. Y esa viejita ya nos íbamos a ir cuando llegó en su cicla y su maletica. Se subió con nosotros. Lo cierto fue que esa señora se bautizó y cuando se bautizó dice que ella recibió algo especial, que sintió algo especial. Lo cierto fue que desde ese día que se bautizó, nunca más volvió a fumar. Esa obra la hizo el Señor, no fui yo. Pero ¿qué tal yo? No, si usted está fumando, qué pena. Es que usted está en unión libre, qué pena. No, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice. ¿Cuánta cantidad de gente con diferentes problemas no recibió al Señor Jesucristo? Es más, le voy a poner otro ejemplo tremendo de un hombre que no fue salvo. Y que lo cuenta ahí la palabra del Señor. Y es que Felipe fue a predicar el evangelio y encontró un mago. Uno que hacía artes mágicas y todo el mundo dijo, ¡uy, poder de Dios tremendo! Y resulta que dice que este hombre, cuando escuchó a Felipe, dice que creyó y se bautizó. Pero después, y esa es una predicación que tengo que se llama La Fe Pirata, que después, cuando llegó Pedro y Juan, e impusieron manos y recibieron el Espíritu Santo, es lo primero que hizo, ay, ¿sabe qué? Mire, yo quiero tener eso, tome, ¿cuánto me vale? ¿Cuánto me vale? Y Pedro se enfureció y le dijo, ¿qué le pasa a usted? Pero aún en esas condiciones fue bautizado. Entonces, ¿por qué nosotros a veces tenemos ese problema? Para nosotros, escúcheme lo que quiero decirle, para nosotros identificarnos con Cristo tenemos que morir con Él, pero tenemos otra vez que nacer con Él y la única manera después de eso es a través de ¿qué? Del bautismo. Ahora, claro, el bautizo o el bautismo no salva. El que salva es ¿quién? Jesús. Pero si usted tiene a Cristo, Cristo lo motiva a bajar a las aguas. Él lo motiva. Entonces ahí es donde usted tiene que preguntarse. Juan 3:5 dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y cuando habla en este pasaje de agua, no está hablando de la palabra que también tipifica, está hablando de las aguas bautismales. El doctor Sproul, una persona a la cual admiré muchísimo y que fue para mí un mentor, él decía estas palabras: el bautismo es la materialización de la salvación. Ahora, ¿qué es el bautismo? Dice Romanos capítulo 6, verso 3. ¿Qué es el bautismo como tal? Dice aquí Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí habla de identificación. Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Identificación. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Mire lo que dice ahí. Él dice, no quitando las inmundicias de la carne. O sea, yo no me bautizo para quitar las inmundicias de la carne. Yo me bautizo ¿para qué? Para decir que me identifico con el Señor Jesucristo. Ya el resto lo hará ¿quién? El Señor Jesucristo, porque ya después sí lo empezamos a prepararlo, empezamos a discipularlo, empezamos a capacitarlo, empezamos a enseñar. O sea, en otras palabras, el bautismo es el acto de entrega e identificación total o con Jesucristo, por el cual somos sepultados en Él para muerte, y al descender a las aguas nos identificamos con Él. Yo quiero que usted entienda algo que a veces la gente no entiende. Cuando uno se va a bautizar y se identifica con el Señor, cuando uno está parado en el agua, es en el momento en que el Señor Jesús está colgado en el madero.
Cuando usted entra al agua, por eso usted entra al agua, y es lo que a veces no se entiende. Cuando uno entra al agua, se está identificando con Cristo. Entonces yo entré al agua, ahí me estoy identificando con Cristo colgado en el madero. Ahí estoy identificándome. Ahí el Señor Jesucristo está recogiendo todo el pecado de todo el mundo. Y ahí me estoy identificando con Él. En el momento que baja a las aguas, es en el momento donde Jesús desciende. Y va a los espíritus encarcelados, le quita la llave de la vida y la muerte al diablo. Y usted se identifica con él. Usted se identifica con él. Y luego cuando usted sale del agua, es cuando Jesús resucita. Y entonces usted resucita con él. Entonces, usted tiene que entender la importancia de esto. Por eso hay mucha gente que yo soy consciente de algo. El bautismo no tiene ninguna validez. Así como, con todo respeto le digo, la oración de fe, si se hace como algo simplemente ceremonial, religioso, por formalismo. Si usted la oración de fe la hace por formalismo, por religiosidad o por algo así simple, de nada le sirve. Lo mismo si baja las aguas uno así. Un día me acuerdo tanto que hablé con una persona que me dijo, pastor, mire, la verdad cuando yo me bauticé, hace muchos años yo ni siquiera entendía qué era eso del bautismo y fue mi mamá me dijo que me bautizara. ¿Yo me puedo volver a bautizar? Le dije, claro. Eso me sucedió en Colombia, no acá. Le dije, claro, ¿tienes convicción? Es que ahora tengo convicción. Ay, usted viera cómo me llamó la familia. ¿Cómo así, pastor? Usted está enseñando herejía. Ella ya se bautizó. Le dice, ella me dijo esto y esto y esto, ¿fue cierto? Bueno, pues sí, en ese tiempo no quería. Usted la obligaron, ¿cierto? Sí, entonces ella no recibió un bautismo real. Y si ella quiere bajar a las aguas por convicción, ¿por qué le impide a usted? Luego, ¿qué problema tiene? Y ese es el problema. ¿Cuánta gente pasa a hacer una simple oración de fe ya? Que con eso ya son salvos. ¿Quién dijo esa mentira? Y de pronto ahorita me ataca mucha gente, pero es la verdad. Usted tiene que tener convicción de eso para poderlo hacer, una convicción real. Entonces, si yo sé que recibí al Señor Jesucristo en mi corazón, el mismo Señor Jesucristo me motiva a bajar a las aguas. Si yo no soy motivado a bajar a las aguas, pregúnteme si realmente Cristo está en mí. Perdóneme que sea honesto, duro, cruel, me amen o no me amen, pero tengo que ser verídico con ustedes. El signo de consagración del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cuál era? La circuncisión. En el Nuevo Testamento, el símbolo de consagración del Hijo de Dios es ¿cuál? El bautismo. El bautismo. Ahora, el bautismo no lo instituyó el hombre. Eso es una gran mentira. El bautismo no lo instituyó el hombre. El bautismo lo instituyó el Señor Jesucristo mismo. Y no lo instituyó solamente como sugerencia, lo ordenó. Lo ordenó. Y quiero decirle algo real, el bautismo, vuelvo a repetirlo, en sí como tal no salva. Pero es un testimonio de salvación. Es un testimonio de salvación, mi querido amigo. Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y los que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Luego Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y Colosenses 3:1, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces aquí yo estoy diciéndole a usted, mi querido amigo que está acá, mi querida amiga, o a ustedes que nos ven a través de la internet, les estoy diciendo una realidad. Si usted no ha bajado las aguas, pregúntese por qué. Porque puede ser que usted esté creyendo que realmente Cristo está en usted y es mentira, no está todavía. Y no está todavía. Tal vez lo adquirió de una manera, perdóneme que lo diga, religiosa, pero no real.
Porque los 9 pasajes de muchísimo más que tiene la Biblia, los 9 que le mostré, decían bien clarito, recibían o aceptaban a Cristo, etcétera, y ¿qué hacían inmediatamente? Bajaban a las aguas. Y era tal la convicción que el eunuco le dijo, ¿qué impide? Yo no sé de qué, me imagino todos están hablando, pero llegó un momento en que hablaron del bautismo y del agua, para que él llegara a decir, oye, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces yo quiero que ustedes entiendan, y mucha gente que aún no ha bajado las aguas, y aún que nos están viendo por internet, que entiendan que bajar a las aguas no es un rito, que bajar a las aguas no es religiosidad, no es moda, no es bonito, no es que, ay, ¿qué es esta? Ay, tan rico. Que puede pasar unos momentos. Claro, porque siempre yo he procurado que cuando alguien se bautice, cuando alguien vamos a hacer bautizos, invitar a la gente para que la gente se dé cuenta de esa bendición tan tremenda, la pasemos chévere, rico, como decimos nosotros en Colombia, bacano, pero que toda la gente entienda que es un momento preciosísimo y es donde uno quisiera tener a toda la familia. El día que yo me bauticé, lastimosamente, tenía solamente a los de mi casa, pero ninguno de los de mi familia que estaban en esa época ya, ninguno quiso acompañarme. Y yo quiero que usted entienda, Dios lo ama a usted. Dios paga un precio muy alto por usted. Y si usted realmente dice que Cristo lo ha aceptado a usted, porque yo a veces creo no es eso, no es que usted acepte, sino que Cristo lo acepta realmente a usted. Si no ha bajado las aguas, pregúntese el por qué. Y si no ha bajado y quiere hacerlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Cierre sus ojos un momento, mi querido amigo. Piense por un momento lo que el Señor hoy habló a su corazón, a su espíritu. Piense por un momento lo que hoy el Señor dijo a través de su hermosa palabra. Y piense por un momento cómo está usted delante del Señor. Y piense por un momento si usted no ha bajado las aguas. Porque nosotros estamos acostumbrados a pedirle todas las bendiciones a Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos levante, que Dios nos sane, que Dios nos abra puertas, que Dios nos bendiga. Pero siempre lo hacemos queriendo que sea de Dios para nosotros y de nosotros a Dios ni siquiera hay seguridad de que somos salvos. Ni siquiera cumplimos lo que debemos cumplir. Y yo quiero que usted hoy y todos los que nos ven a través de la internet también estén conscientes y los que nos verán más adelante estén conscientes que el bautismo no es un juego, que el bautismo no es un rito, el bautismo es una realidad ordenada por Jesús. Señor, yo te doy gracias por las personas que hoy van a bajar a las aguas, Padre amado. Yo te doy gracias por estas personas, Señor, y te doy mil y mil gracias a ti por haber tocado sus vidas y convencerlas. Y por el privilegio que nos das a nosotros de bautizarlas en tu nombre, Dios. Señor, gracias te doy, Padre amado. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra. Y te pido que hoy, Señor, tu Santo Espíritu descienda con ellos a las aguas. Y que cuando salgan de las aguas, Padre, estés tú llenando sus vidas de tu presencia, Padre. Lávalos en este momento y lávanos a todos nosotros con tu sangre preciosa, límpianos. Purifícanos para presentarnos delante de ti como obreros aprobados. Y permítanos cumplir, Señor, con la ordenanza que tú dejaste en tu palabra. Que todos aquellos que tal vez estén inquietos, Padre de la Gloria, que aún vivan acá en este lugar, en este sector, en Filadelfia o cercano, y deseen bajar a las aguas, que puedan hablar con nosotros y ponernos de acuerdo para otro día también. Pero que puedan bajar a las aguas como es tu deseo y tu voluntad. Señor, te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor grande. Dios lo merece. Dios es bueno.